Después de que el día de ayer hacíamos una especie de paréntesis en nuestra liturgia al celebrar la fiesta de San Marcos Evangelista, hoy escuchamos esta continuación de lo que durante este tiempo de la Pascua la liturgia nos ha venido presentando, la liturgia de la palabra, concretamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que iniciábamos desde el viernes pasado con la multiplicación de los panes, con el milagro de la multiplicación. Y hoy al leer estas lecturas, y quisiera centrarme un poquito en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, podríamos concluir que Dios puede sacar grandes cosas aún de los problemas o aparentes fracasos. La primera lectura iniciaba hablando sobre la muerte de Esteban. El día de ayer, al haber coincidido con esta fiesta de San Marcos, no pudimos escuchar la muerte de Esteban. Sin embargo, esta muerte vino a ser también un parteaguas, el martirio de Esteban, un parteaguas, recordemos cómo movidos los judíos y especialmente quienes buscaban silenciar a los apóstoles y a los discípulos de Jesús, movidos por Saulo, que después se convertirá en el gran San Pablo. Esteban es apedreado y tiene pues un testimonio muy grande incluso en el hecho de muerte, porque él no deja de proclamar que Cristo es el que le participa de la verdadera vida, aún en los momentos donde él está entregando de una manera un tanto sangrienta su vida. Pero ¿qué viene a hacer esto? Por eso les decía que Dios puede sacar cosas grandes. Decía la primera lectura, después, o más bien el día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia. Parece que el fin está cerca. Y entonces todos los que conforman la iglesia tienen que salir, tienen que buscar cuidar su vida, porque aparentemente el enemigo es tan fuerte que ellos están en peligro de ser destruidos como Esteban. ¿Qué es lo que nosotros vemos y siempre lo hemos visto en la historia de la iglesia? Porque la iglesia, decía San Agustín, siempre andará, y nosotros también somos testigos de eso, entre glorias y persecuciones. Pero ¿qué es lo hermoso y qué podemos nosotros aprender incluso de estas situaciones difíciles y violentas? Que la providencia de Dios rescata y salva a los elegidos. La obra es de Dios, lo he dicho en tantas ocasiones, y por lo tanto está en manos de Dios. Nada malo le puede pasar, porque incluso la muerte, si es que llega para los elegidos, también será la entrada a la nueva vida. Nos dice en la primera lectura, los que se habían dispersado iban difundiendo el Evangelio. La clave está entonces en la perseverancia, en no dejar de responder, ¿se acuerdan el Evangelio de ayer? La invitación, el llamado por parte de Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, aquellos que se ven en peligro de muerte no pierden la oportunidad para anunciar el Evangelio y siguen haciéndolo, siguen anunciando. Fíjense qué bonita frase de San León Magno: no se disminuye la iglesia por las persecuciones, al contrario, se aumenta. Y entonces, cuando los granos que caen mueren, nacen multiplicados. La iglesia entonces está en manos de Dios, pero hay que entender algo. A veces las cruces o las persecuciones también son necesarias. Sí, hablamos de la iglesia, pero pensemos también en nuestra vida. Nuestra vida responde a un plan de Dios. Y aunque hay situaciones que no entendemos, aunque hay situaciones que aparentemente nos ponen en un peligro mayor, nuestra vida está en las manos del Señor, porque Él está escribiendo su historia de salvación y en esta historia todo encuentra su lugar, las bendiciones, pero también las persecuciones, pero también las cruces, pero también los momentos de alegría junto con el Señor.
Por eso hoy acerquémonos a Jesús, el que nos ha dicho en el Evangelio: la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Que confiemos en que nuestra vida esté en sus manos y que no nos desanimemos cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las cosas no salgan como queremos, que confiemos: Señor, la obra es tuya, mi vida es tuya, mi vida está en tus manos. Que por intercesión del Señor San José y de la Virgen Santísima, el Señor nos conceda todas estas gracias. Así sea.